Blackman Kung Fu y Kato Kun Lee formaron el concepto llamado Los Fantásticos, llenaron un espacio que no había sido atendido en la lucha libre mexicana y cobró gran fama desde finales de los años 70 y 80. Con este concepto, Los Fantásticos formaron un equipo espectacular y efectivo, ya que combinaban las artes marciales con la lucha libre, que los llevó a la fama en el circuito independiente y en Japón. De la tercia, los más espectaculares en el cuadrilátero eran Kato Kun Lee y Kung Fu. El primero era espectacular por su agilidad y equilibrio, incluso era capaz de caminar sobre las cuerdas. El segundo, con un amplio recorrido en la lucha libre, hizo una transición a la lucha con artes marciales y tuvo destacada trayectoria como técnico y rudo. Mientras que el originario de Guadalajara, Jalisco, Blackman, se formó en la escuela de Cuauhtémoc el Diablo Velasco, debutó en 1965 como La Gacela, posteriormente luchó como Spider-Man y Dr. O'Borman en 1966, aunque perdió la máscara en Tijuana, destacó como un excelente peso ligero, pero es demasiado pequeño para ser una estrella en los años 70. En el año de 1977 se convirtió en el personaje de Blackman y más tarde, con Francisco Flores, obtuvo el espacio que necesitaba para brillar con su talla y su personaje en el Toreo de Cuatro Caminos. En 1978 ganó el título mundial ligero UWA venciendo al matemático. Mantuvo el cinturón durante 3 años y lo defendió 69 veces, hasta perderlo contra Black Terry en septiembre de 1981. A mediados de ese año, Kung Fu y Kato Kun Lee dejaron la empresa mexicana de lucha libre e ingresaron al circuito independiente de la UWA. La pareja ya venía de una fama importante y habían desarrollado el concepto de los luchadores artemarcialistas con mucho éxito, consiguiendo el campeonato de parejas de la Arena Coliseo en 2 ocasiones, así como las máscaras de los Jalisco primero y segundo. En el Toreo de Cuatro Caminos aprovecharon el concepto de relevos australianos para formar tercia con Blackman, quien tenía un estilo similar, y entonces surgieron los Fantásticos, que en esa época se convirtieron en una de las tercias estelares de la empresa entre 1983 y 1986. En 1984 consiguieron el primer campeonato mundial de tríos frente a Solar, Superastro y Ultraman, aunque perdieron el cetro ante los Misioneros de la Muerte. Meses después, formaron parte de un intercambio de luchadores de la empresa mexicana de lucha libre y al final del contrato, Kung Fu decidió quedarse en esta empresa y la tercia se rompió. Blackman permaneció en UWA y Kato Kun Lee lo hizo en el circuito independiente. En el toreo, Blackman intentó revivir la tercia junto con Kendo y Avispo Negro, pero ya no tuvo éxito. Durante aquella época, desarrolló una rivalidad con Blue Panther, a quien derrotó en febrero de 1986 por el título welter de la UWA, aunque una semana después, el maestro lagunero le quitó la máscara y tiempo después también lo rapó. En abril de 1991, adoptó un nuevo personaje, el Celestial, con el que ganó el título welter de la UWA en 1992, pero lo perdió en 1993 contra Super Delfín. La época de fama de Álvaro Meléndez Blackman estaba en declive, pues sus mejores momentos fueron como arte marcialista. Al final de su carrera, se mudó a Monterrey, donde era dueño de un gimnasio de lucha y un restaurante. Después de varios meses de enfermedad, murió a los 73 años el integrante de los Fantásticos Álvaro Meléndez Santibáñez Blackman, el último integrante vivo de la tercia, considerada pionera de los artemarcialistas en la lucha libre mexicana. El luchador había padecido neumonía y su condición se había agravado. Por su parte, el panameño Johnny Lescano Smith inició con el personaje del Valiente del año de 1965 al 67. Posteriormente adoptó el personaje de Rayo de Oro de 1967 a 1970. El jaguar Johnny Lescano, y desde 1977 adoptó el personaje que lo llevó a la fama cuando se asoció con Kung Fu. En la empresa mexicana de lucha libre formaron tercia con Satoru Seyama, llamada el Triángulo Oriental. Después de su paso por los Fantásticos, Kato volvió a la empresa mexicana de lucha libre, pero como rudo. El 28 de noviembre de 1986 perdió la máscara en contra del Hijo del Santo en Tijuana y posteriormente desarrolló una gran rivalidad en contra de Kung Fu, que terminó en una lucha de máscara contra cabellera con 2 victorias para el enmascarado naranja. Kato también fue rapado por Mocho Cota, Satánico, Javier Cruz, Bestia Salvaje, Jerry Estrada, Virus y El Signo. Murió en mayo del 2006 a causa de un problema cardiorrespiratorio. Raimundo Acosta Veloz, mejor conocido como Kung Fu, se formó en la Ciudad de México. Hizo su debut en 1968 como Ray Acosta. Perdió la cabellera ante Villano III en 1974.
Posteriormente usó el personaje del estudiante y cuando implementó su gusto por las artes marciales cambió nuevamente a Kung Fu. En el mes de septiembre del año de 1977 derrotó al Veneno Verde, Fishman, para ganar el Campeonato Nacional de Peso Welter en una rivalidad clásica a finales de la década de los 70. Luego de las grandes épocas como integrante del trío Los Fantásticos, en 1986 consiguió el campeonato de peso medio de la empresa NWA, ganándole a Gran Cochise y lo conservó durante 10 meses, hasta que cayó en contra del Dandy en julio de 1987. Kung Fu recuperó su cinturón pero lo volvió a perder ante el joven Atlantis en 1988. 2 años después, comenzaron una gran rivalidad que terminó en una lucha de apuesta por las máscaras. El arte marcialista era el gran favorito. Como rudo le dio un mes de golpizas a Atlantis. Sin embargo, en la lucha definitiva, el técnico logró venir de atrás para imponerse con una Atlántida y despojarlo de la máscara el 26 de octubre del año de 1990. A partir de entonces, Kung Fu inició una breve pero exitosa trayectoria como rudo hasta el año de 1994, cuando migró al circuito independiente. Finalmente, el 3 de enero del año 2001, murió a causa de un problema de hipertensión arterial que nunca le había dado problemas. Se cree que murió mientras dormía solo en su casa. En una de sus grandes tardes en 1985, acudieron a una función independiente en el Auditorio Miguel Barragán de San Luis Potosí para enfrentar a los Cadetes del Espacio, Solar, Ultraman y Superastro. Diversos reportes afirman que aquella noche un aficionado se ensañó en insultar a los Fantásticos, especialmente a Blackman, al grado de que los ataques verbales pasaron a los físicos, pues le lanzaba cerveza y cuando tuvo la oportunidad lo pateó, luego de que el luchador cayó cerca del fanático tras recibir un lance de Superastro. Esta agresión hizo estallar la furia de Blackman, quien no se contuvo y se le fue a los golpes al aficionado. Los Cadetes del Espacio intentaron calmar la situación, pero fue inútil. Los Fantásticos golpearon al agresor y sus acompañantes hasta dejarlo inconsciente. Sin embargo, los gladiadores nunca imaginaron que la reacción del resto de los asistentes a la función fuera en su contra. Los aficionados enloquecieron y amenazaron con linchar a los Fantásticos, pero para su fortuna llegó la policía y los sacó del lugar, ya que eran esperados a las afueras del recinto para ser agredidos por la turba. La policía se llevó detenidos a Kung Fu, Kato Kun Lee y Blackman, mientras que el aficionado agredido de nombre Alfonso Gutiérrez fue llevado al hospital debido a que tenía una herida en la cabeza, la nariz rota y fracturas en las costillas. Los luchadores argumentaron que el aficionado inició todo, pero los agredidos exigían que se le aplicara todo el peso de la ley contra los gladiadores y pedían que se les retirara su licencia como luchadores. Los Fantásticos fueron ingresados a los separos, esperando una resolución de las autoridades. Sin embargo, al día siguiente, la prensa arremetió con todo en contra de los luchadores y publicaron sus fotos de la detención y con los rostros sin máscara y sus nombres completos. Un duro golpe para cualquier luchador. Los Fantásticos lograron solventar la situación días después, ya que fueron liberados por la policía, aunque eso sí, debieron hacerse cargo de los gastos médicos del herido y para su fortuna no les retiraron su licencia como luchadores y pudieron continuar con su carrera deportiva.